Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Hugo Saúl Ramírez García. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven en tu plataforma. Genial, muchísimas gracias, doctor, por el apoyo, por la apertura, por este espacio para dialogar, precisamente por un curso extracurricular que tuvieron a bien impartirnos en materia del doctorado en Derechos Humanos. En este sentido, estos contenidos proposicionales que precisamente usted nos exponía de viva voz, ¿no? Hace no mucho, el desarrollo de este semestre, que acaba de transcurrir, pues el mes de octubre, más o menos por la fecha, respecto a una serie de sesiones, digamos, fueron algunas sesiones, 3, 4 sesiones respecto sobre temas de derechos humanos, ¿no? Filosofía del derecho, derechos humanos, porque bueno, dicho sea de paso, el doctor Hugo Saúl Ramírez García, precisamente el licenciado en Derecho por la UNAM, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia, en España. Actualmente forma parte de la Facultad de Derecho, o sea, en este sentido, de la Universidad Panamericana, tiempo completo, de Ciudad de México, y bueno, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 3, y bueno, los temas es precisamente estos que nos comparte, filosofía del derecho y derechos humanos, ¿no? Este curso fenomenal desde mi punto de vista, que nos reduce y nos resume en breves sesiones, o sea, los problemas capitales de la filosofía del derecho contemporáneo, ¿no? Que es esto, lo vemos en términos cronológicos, o lo vemos en términos arqueológicos, haciendo referencia que se llama Michel Foucault, a Nietzsche, en estas categorías historiográficas de análisis, precisamente de análisis filosófico, en este caso específico, pues viene como suscitando esto, ¿no? Eras una vez el mundo, Segunda Guerra Mundial, los constitucionalismos contemporáneos, cómo es que se empieza a hacer esta apertura, digamos, en los órdenes jurídicos internacionales, ¿no? Que era precisamente una de las sesiones, una de las más fascinantes desde mi punto de vista, cómo es que de manera histórica, de manera temática, de manera geográfica, se empieza a hacer digamos, discurso homogenizante de los derechos humanos, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, me gustaría escuchar como premisa inicial esta, digamos, síntesis que nos preparó Claro, este curso que nos tiene el doctorado. claro. Lo mencionas con claridad, Omar. Nuestro tiempo, nuestra época es una época de derechos humanos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque esta categoría, la de derechos humanos, y el denso significado que representa, está incardinada en el centro del ethos de nuestro tiempo. Es decir, los derechos humanos forman una categoría, o sea, una categoría que hacen referencia a toda una serie de bienes, de prerrogativas, de inmunidades de las cuales los seres humanos somos titulares solo por el hecho de existir. Y esa idea trasciende la mera especulación o la teoría, la reflexión filosófica en general, y se inserta en el corazón del deber ser contemporáneo a todo nivel, a nivel internacional, a nivel local, de manera transversal, porque de los derechos humanos se ocupa, sin lugar a dudas, la disciplina jurídica. Sin lugar a dudas también tiene un importantísimo papel en su interpretación y lectura, la ética, y también la economía, la política, la sociología, en fin, o sea, hay toda una serie de disciplinas que están convocadas de manera permanente desde que los derechos humanos fueron reconocidos. Esto originalmente a finales del siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII, es cuando comienza la andadura el reconocimiento institucional de los derechos humanos, con una reflexión previa dilatadísima, pero dilatadísima, de varios siglos, incluso milenios, en torno a el ser humano y a cómo deberíamos comportarnos unos con otros, pero toda esa reflexión cristaliza o decanta en el siglo, a finales del siglo XVIII, como te decía, en una serie de procesos institucionales que recogen la idea central detrás de los derechos humanos, tanto en la Declaración Universal la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es producto de la Revolución Francesa, 1789, y unos años antes, en el proceso de Revolución Norteamericana
y su separación de la colonia británica a través de su propia Declaración de Derechos, incardinada en su Declaración de Independencia. Entonces, a partir de entonces, la idea de derechos humanos forma parte del léxico y de las categorías centrales para entender el deber ser, para entender qué es lo justo, y sobre todo, esto es bien interesante, Omar, para identificar qué es lo tolerable y lo intolerable en términos del deber ser. Es decir, gracias a los derechos humanos, esa categoría de lo tolerable y lo intolerable en el ámbito práctico tiene sentido, porque imagínate que definamos lo intolerable para el día de hoy y mañana lo cambiemos y que dentro de 4 días volvamos a darle un contenido a lo intolerable en aquellas conductas que consideramos inaceptables, inhumanas, injustas en sí mismas dentro de nuestra sociedad. Entonces, los derechos humanos son insisto, una categoría de una densidad muy, muy grande, y que a partir de esa institucionalización ha ido desarrollando toda una praxis, una teoría también muy sofisticada, una presencia casi universal, no solamente desde un punto de vista de su reconocimiento y el desarrollo de legislación que garantice precisamente el ejercicio de los derechos, el aprovechamiento, el disfrute de los bienes que le son inherentes, sino también como una proclama de justicia, incluso como la bandera o el contenido más radical de la utopía para nuestro tiempo. Esa es también una dimensión bien interesante. Si quieres, después comentamos algo más al respecto, pero los derechos van asumiendo una serie de funciones de carácter ético para nuestro tiempo muy, muy importantes. Entre ellas, una función emancipadora. A los derechos les reconocemos esa capacidad para generar las mejores condiciones desde un punto de vista social, desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista jurídico, moral, etcétera, para que la expresión autónoma de nuestras decisiones sea una realidad, es decir, para que las personas tomemos decisiones de manera libre, de manera autónoma, responsable. Los derechos humanos van identificando todos aquellos factores que en nuestra sociedad impiden que las personas tomen decisiones con ese carácter radical de autonomía. Esa es, digamos, en síntesis, la función emancipadora de los derechos, pero por otro lado también tiene una función protectora. Es decir, ahí lo que se despliega como un elemento central de la praxis de los derechos humanos ya no es tanto la autonomía, sino la vulnerabilidad. Los seres humanos somos altamente vulnerables y los bienes que son indispensables para una vida auténticamente digna están, digamos, corremos el riesgo de no podernos disfrutar. Hay muchísimos factores que pueden impedir el disfrute y el acceso a esos bienes. Piensa en la vida, la salud, el conocimiento, la capacidad para vincularnos con otros, la capacidad incluso de amar, todos esos bienes que algunos autores identifican con 7 bienes humanos básicos a partir de la propuesta de John Finnis, o las capacidades centrales en la teoría de Martha Nussbaum, que igualmente tienen que ver con todas esas dimensiones del bien humano. Bueno, pues los derechos están llamados a proteger a la persona en el sentido de dotarle de los medios, de las condiciones para el acceso y el disfrute a todos esos bienes, ¿no? Entonces, históricamente hoy los derechos humanos cobran gran relevancia precisamente por desplegar esas funciones emancipadora y protectora, y también para profundizar en la legitimidad del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como todos sabemos, gira en torno al cumplimiento del principio de legalidad, que básicamente establece que las autoridades públicas, los entes públicos, todo ese aparato
a partir del cual funciona el Estado de Derecho, o el Estado en general, solamente puede actuar con el alcance que una ley previamente establecida le faculte. ¿Sí? La autoridad solamente puede hacer aquello que una ley previamente le autoriza. Pero claro, el contenido de esa ley está abierto en principio y precisamente los derechos humanos le dan un carácter sustantivo de justicia a la norma, a la ley, con la cual se cumplirá el principio de legalidad. En ese sentido, el Estado de Derecho robustece su propia legitimidad en tanto que un contexto o práctica en la que se coordinan la conducta de las personas a través de normas que son coactivas, que tienen un carácter autoritativo. Y junto con ello, o sea, haciendo un poco de recuento entre las funciones emancipadora, protectora de los derechos, junto a la función legitimante de los derechos, también una muy, muy relevante es precisamente su función utópica. Es decir, una función de, ¿cómo decirlo? Una función que proyecta lo justo como el sentido de la actividad pública, como el sentido de las sociedades, o sea, hacia dónde deberíamos de tender, hacia dónde deberían, mejor dicho, de tender las sociedades. En esa medida, y esto lo apunta con mucha claridad Habermas, la dignidad humana inherente en el reconocimiento de los derechos es el contenido de una utopía realista. Aquí parece que estamos usando o estamos en el contexto de una paradoja o de un oximorón. ¿Cómo puede ser una utopía realista? Bueno, pues Habermas dice que sí. O sea, el camino hacia los derechos es un camino arduo, no es sencillo hacer que los derechos sean una realidad, que digamos, inunden la praxis de las sociedades, pero al mismo tiempo representan un horizonte de objetivo no solamente deseable, sino objetivamente bueno, objetivamente justo. Es a lo que él se refiere como esa utopía. Y en esa medida, pues los derechos también tienen un propósito, una función crítica. Eso es muy, muy importante. Los derechos nos pueden servir para fundamentar de una forma razonada la crítica a la que podríamos someter a las instituciones contemporáneas, a las sociedades contemporáneas, a sus costumbres, a las tendencias, etcétera. Y en esa medida la crítica tiene un fundamento o un sustento objetivamente bueno, razonable, que nos puede, insisto, servir para ir depurando o más que depurar, para mejorar en las sociedades de nuestro tiempo. Hacia el futuro, los derechos humanos, digamos, tienen ese pasado al que hacía referencia, que ha sido el crisol de la reflexión de la humanidad respecto de sí misma, el presente, que es esa presencia fuerte de los derechos en el derechos contemporáneo, y hacia el futuro de lo que apunta, uno de los conceptos que mejor apuntan la trayectoria o la perspectiva, mejor dicho, de los derechos humanos es precisamente la idea de seguridad humana. Es decir, como esa posibilidad y al mismo tiempo exigencia de que los derechos humanos sean auténticamente vividos, que auténticamente sean respetados y ejercitados por todos, y que no solamente sea los derechos humanos el contenido de un discurso, pues sí, muy cargado de significado, que puede ser atractivo, incluso eh, tildado de verdadero, que necesitamos pasar del discurso a la praxis, de la teoría a la praxis. Y el concepto de seguridad humana es el que proyecta hacia el futuro esa exigencia de hacer de los derechos una realidad auténticamente vivida, en términos universales, en términos progresivos, en términos de indivisibilidad, en términos de interdependencia, que serían como las características centrales de estos derechos. Fascinante, doctor, entre ellos filósofos te vieran, ¿no? En ese aspecto es interesante. Este curso
pienso, la primera premisa voy a dividir estas dos como este feedback, ¿no? Todo lo que nos acaba de mencionar, precisamente los contenidos proporcionales de este maravilloso que nos acaba de sintetizar, que nos compartió precisamente en el marco formativo del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá, la Universidad de Guadalajara, ¿no? Este verano, ¿no? Este curso que ya pasó, o sea, prácticamente pienso 4 flancos, todas que tienen que ver con la filosofía. Entonces, pienso esto, le llaman a uno la filosofía del genitivo o la filosofía de predicado, la filosofía de la historia. O sea, prácticamente todo esto surge como el jamás nunca se vuelve a repetir de nuevo, que se dio la Shoah, jamás nunca se vuelve a repetir el totalitarismo, jamás nunca las derechas o las izquierdas, un discurso, digamos, una abominación del Estado, ¿no? Precisamente surgen con eso. Ese es el primero, o sea, la filosofía de la historia de los derechos humanos, ¿no? En ese aspecto, todo pasó en el siglo XX, tiene una razón, una causa eficiente en clave aristotélica, todo viene por algo, ¿no? Esa es la primera. Desde luego, derivada de la primera, o sea, la filosofía del lenguaje, o sea, en ese sentido, cómo es que se habla, por ejemplo, pienso Otto Appel, Habermas, Adela Cortina, incluso muy cercana a la Universidad de Valencia, de hecho, de paso, en este aspecto, esta tradición, o sea, de analizar el lenguaje de los derechos, ¿no? Haciendo alusión directa a Juan Antonio Cruz Parcero, Enrique Cáceres Nieto, en este sentido, estas personas que han trabajado, juristas, filósofos, en última instancia, que han trabajado la relación del lenguaje de los derechos, ¿no? Desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de vista no formal, no logicista, no, digamos, legalista, sino desde un punto de vista como un signo lingüístico mutable en el tiempo, ¿no? En este sentido, tengo categorías estructuralistas, sincronía y diacronía del discurso de los derechos humanos como un contenido de preposiciones. O sea, no es, digamos, una fórmula mágica ni algo súper esotérico, son enunciados, ¿no? O sea, es un discurso. Incluso Robert Alexi y Manuel Atienza cocinan sus categorías filosóficas precisamente en este tenor, ¿no? O sea, pues, la filosofía del lenguaje, la teoría de la argumentación, la lógica. Derivada de esta, o sea, vienen las dos más peculiares del presente, o sea, esto se empieza como que a parecer más a lo que actualmente sucede en el mundo y en México en específico, la filosofía política, en ese aspecto, esta vertiente, o sea, pienso, por ejemplo, estos intentos, grandes intentos, 3 de fundamentación política de los derechos humanos, Norberto Bobbio, o sea, el clásico, ¿no? Las vías de la paz y la guerra, o sea, este sentido, de ahí surge precisamente la polemología y la erenología como discursos alternos, ¿no? Ahora que menciona la categoría de seguridad humana, hay otros autores que lo piensan en términos de la paz, la guerra, o sea, las condiciones, la paz positiva, cultura para paz, Galtung, todas estas gentes, digamos, que se cuecen junto con teorías de género, teorías de feministas, etcétera, pues otros flancos, otras voces, como que los paladines, ¿no? Que en el presente empiezan a encabezar precisamente estos discursos de los derechos humanos en clave política, que esa es como una clave finalmente, pero no es importante, en este sentido, que tiene una formación como jurista, aprovechando esta premisa, o sea, las teorías constitucionales de la filosofía del derecho contemporánea, ¿no? Que son 4 prácticamente, si la literatura jurídica del presente, que si pospositivismo, porque no me gustan las anteriores, que si neoconstitucionalismo, pero con ese, porque son varias, y incluso los autores no saben específicamente si son neoconstitucionalistas o si ese predicado les viene por tradiciones distintas y distantes a veces a ellos mismos, en los que se nombren, soy más neoconstitucionalista de todos los neos, en ese sentido, tienen como que estas categorías, ¿no? Es un debate que se cierne, digamos, en la forma de nombrar, ¿no? Entonces, haciendo alusión a Heidegger, ¿no? El nombrar hasta el ser y tal. Prácticamente el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es el ajustar estas realidades específicas, no sé, tropicalizar, ¿no? Llevarlo al sur y tal, de los creadores de la decolonialización, o sea, en este sentido, estos discursos emergentes, precisamente, y el garantismo, ¿no? Que precisamente Luis Ferrayol y tal encabezan esta línea. Esto lo pienso, insisto, repito el argumento, primero, que ahora voy a escribir el segundo, que tiene que ver, bueno, salgamos del primero y después volvemos al segundo, que tenía que ver, justo me hizo recordar una de las preguntas del curso, ¿no? Entonces, resumo el primero. Filosofía de la historia, en términos de historia del siglo XX, esto es un fenómeno naturalmente de la segunda mitad del siglo XX, o sea, si bien se empieza muy a lo Hannah Arendt, todos los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén, toda esta literatura que hay para precisamente ver esta, como la no repetición, jamás nunca, no la Shoah, jamás nunca el totalitarismo, etcétera, claro. Etcétera. Filosofía del lenguaje, de cómo se nombran las cosas, filosofía política, de cómo es que se regulan las instituciones sociológicas, electos ciudadanos, prácticamente pienso, ahora que mencionaba Habermas, estos nuevos modelos de ciudadanía, o sea, que tienen que ver precisamente con derechos humanos, ¿no? Eso, todas las justicias alternativas y los medios alternos, o sea, prácticamente parten de este axioma, parten de este supuesto. ¿Qué tal si trabajamos codo a codo con el gobierno para superar, digamos, la noción estatista del Estado, la noción paternalista del Estado, perdón? En ese aspecto es como que la apuesta discursiva, propuesta de utopías realizables, ¿no? En ese aspecto es como para ir a los tiros. Finalmente, pero no menos importante, filosofía del derecho, o sea, la interpretación constitucional en los ordenamientos internacionales de todos estos principios, ¿no? O sea, ¿cuál es la obligatoriedad de ser del Estado? En ese sentido,
es introducir estas premisas, doctor. Maravilloso, son 4 temas y sobre todos ellos hay algo que decir y además me parece que has tocado con esos 4 temas, 4 agendas, todas ellas convergentes y centrípetas respecto a los derechos humanos. O sea, están los derechos humanos y esas 4 realidades giran en torno a ellos. Déjame comenzar precisamente con el día de límite y de lo intolerable. En los años, creo que fue 60 o 70, Theodor Adorno, precisamente, dictó una conferencia titulada Que Auschwitz jamás vuelva a suceder. No recuerdo si ese es el título, pero el sentido de la ponencia, el sentido de la conferencia era precisamente que jamás fuese a suceder Auschwitz. Y para lograrlo, explicaba Adorno que el sentido de toda educación es precisamente la de evitar que Auschwitz se cometa otra vez. Esto es realmente importante. Imaginemos o seamos conscientes del tamaño y del valor de la actividad educativa. Si algo nos hace humanos, creo, es precisamente la posibilidad de ser docentes y discentes, de enseñar y de aprender, y en esa medida de comprender la realidad juntos. O sea, no hay nada más humano precisamente que la educación. La educación forma parte de esa cultura, en el sentido latino, de cultivo, de crecimiento, de maduración de la persona. Y me parece que Adorno hace ese énfasis en que si para algo debemos educar a la humanidad, si algún contenido debe tener educación, si algún sentido debe guiar a la educación, es precisamente que Auschwitz jamás suceda. Entonces, fijémonos, o sea, el mensaje tan tremendo. Ahora mismo nos preocupamos tal vez más por educarnos para ir a Marte. Pues bueno, diría Adorno, o sea, no tiene sentido ir a Marte si antes no aseguras que Auschwitz jamás vuelva a suceder. Si antes no genera las condiciones para que Auschwitz jamás suceda. Y claro, pensando en Auschwitz, bueno, Auschwitz es por supuesto el enclave histórico de un genocidio, el enclave histórico de la mayor de las inhumanidades, pero Auschwitz pues también puede estar representado en otras muchas momentos o circunstancias o acciones, actividades, tendencias en las que de manera reiterada, sistemática, vulneramos la dignidad de las personas. O sea, no necesitamos encontrarnos una vez más con una realidad como Auschwitz, en un sentido histórico, para tener frente a nosotros actitudes o condiciones a partir de las cuales sistemáticamente se vulnera la dignidad de las personas. Entonces, sobre esto, yo creo que los derechos humanos tienen un papel sustantivo. Identificar, señalar los límites de lo que resulta tolerable e intolerable. Y esto es muy importante también para dar juego e interpretar el valor de la democracia. La democracia tiene un valor sustantivo, sin lugar a dudas, para gestionar y para aprovechar la realidad del pluralismo y de la pluralidad, o sea, de las diferentes perspectivas que los seres humanos podemos postular, de las diferentes ideas que igualmente podemos generar o de las diferentes respuestas que ofrecemos para las mismas preguntas. O sea, la pluralidad significa eso, riqueza de opinión, riqueza de conocimiento, riqueza de perspectivas. Bueno, la democracia cuaja, hace que eso cuaje, hace que la pluralidad tenga un feliz destino. Pero la democracia, a su vez,
debe estar guiada por una serie de valores sobre los cuales el proceso democrático no decide. Y eso que es intolerable, en lo intolerable no debe meterse jamás tampoco la democracia. O sea, la democracia no debe ser el contexto en donde decidamos si nos vamos a tratar los seres humanos unos a otros a partir del reconocimiento de la dignidad que es inherente a cada uno de nosotros. O sea, eso no es decidible a través de la democracia. Dentro del respeto de ese límite infranqueable, entonces sí que funcione la pluralidad, entonces sí que funcione lo tolerable. Eso es bien interesante. Los derechos humanos son una especie de marco, una frontera, dibujan la frontera o el marco dentro del cual podemos dialogar, discutir, definir entre todos, votar lo tolerable. Fuera de ese marco ya se encuentra lo intolerable. Y para el ámbito de la reflexión contemporánea, los derechos humanos precisamente aportan una nueva justificación, una renovada justificación para algo que desde hace tiempo habíamos olvidado, que eran los absolutos morales. O sea, hay conductas que deben ser prohibidas de forma categórica, de forma incuestionable y sin condiciones, de manera incondicional. Por ejemplo, a partir de ese significado práctico de los derechos humanos, pues hoy tenemos claro que cosas como la tortura o la esclavitud deben ser conductas, actos, situaciones totalmente prohibidas, absolutamente prohibidas. No hay margen para que eventualmente discutamos o aceptemos su licitud, su legitimidad, porque en todo caso van a representar una vulneración de la dignidad de las personas, una falta de respeto radical a sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema importantísimo, la idea de que es posible identificar aquello que resulta intolerable para las sociedades y a partir de ahí ir construyendo precisamente el espacio de lo tolerable, el espacio de lo deliberable, el espacio de la pluralidad. Por otro lado, el tema de la filosofía del lenguaje también tienes toda la razón. Los derechos humanos son lenguaje en buena medida, o sea, son una realidad ontológica, en primer lugar. O sea, en tanto que somos seres humanos, en tanto que la manifestación del valor de cada uno de nosotros es inconmensurable y está representado por el concepto de dignidad, eso es una de las facetas, digamos, más robustas de los derechos, esa faceta ontológica. Pero también está su cara lingüística o su cara discursiva. Tenemos que traducir, nos hemos visto la necesidad de traducir, es la dignidad, la igualdad ontológica, la igualdad moral, etcétera, en discurso, algo que sea inteligible y no solamente que sea una intuición personal, sino que sea un discurso compartido. Entonces hemos intentado construir un discurso más o menos acorde con ese descubrimiento de la igualdad ontológica, la igualdad moral, la dignidad personal, etcétera. Bueno, pues aquí el reto me parece fundamental es el de seguir configurando, construyendo ese discurso, ese lenguaje que pueda explicar, Omar, que pueda explicar la titularidad de los derechos humanos. O sea, tal vez yo puedo explicar con un lenguaje más o menos certero el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y tal vez puede explicar la constitución atómica del agua con el lenguaje y tal vez puede explicar qué es la sangre o qué es el carbono o qué es una estrella, etcétera. Bueno, necesitamos muchísima inteligencia, muchísima creatividad y también muchísima fe en la razón y en la inteligencia para ir configurando y consolidando un lenguaje
que explique y describa eso que denominamos titularidad de los derechos humanos. Porque hay tanto, es tan denso, Omar, es hiperdenso, es como una materia muy densa. Imagínate un concepto súper denso, una frase muy densa de significados. Entonces, esa idea de titularidad universal de los derechos, por supuesto, puede cambiar, puede asumir tonalidades dependiendo del momento, dependiendo del lugar, pero encierra un mensaje permanente, un mensaje permanente. Y tenemos que ser fieles a ese mensaje, que el lenguaje sea al mismo tiempo fluido, dinámico, flexible, pero también respetuoso o fiel a ese significado profundo y radical de la titularidad universal de los derechos. Es un reto, yo no sé cómo le haremos, yo no sé, pero digamos, hay que generar el equilibrio entre la permanencia y la dinamicidad, la flexibilidad y la dureza. Parece paradójico y complejo, más bien muy complejo, pero es necesario precisamente para hacer de ese lenguaje un lenguaje que transmita con eficacia el mensaje sin perturbarlo, sin traicionarlo, sin contaminarlo, pero al mismo tiempo que lo haga accesible, que lo haga accesible. Y respecto de la filosofía política, bueno, claro, has también invocado la presencia de los derechos en el plano de la filosofía política, y aquí yo creo que hay dos temas, junto con lo que has mencionado, dos temas que también abren un umbral enorme para la reflexión, son temas pendientes. Por un lado, el cosmopolitismo, o sea, pensar en una experiencia política cosmopolita, que precisamente sea fiel a la universalidad de los derechos. Bobbio, lo nombraste, Bobbio fue muy consciente del paso complejo de los derechos pensados como derechos universales y luego los derechos practicados como derechos locales, circunscritos a fronteras, a la extensión de vigencia y de validez de normas locales, etcétera, digamos, a los contornos muy limitados, por cierto, del concepto nacionalidad y del concepto ciudadanía, ¿no? Que por supuesto están circunscritos a territorios y a fronteras. Bueno, pues si nos tomamos en serio los derechos humanos como derechos universales, tenemos la obligación de pensar en las condiciones para una experiencia política cosmopolita, que haga viable precisamente una justicia global, una auténtica justicia global basada en los derechos humanos. Porque otra vez, el problema central de los derechos, uno de los problemas centrales de los derechos para nuestro tiempo, es el paso del reconocimiento de la titularidad como lenguaje, como discurso, del paso del discurso a los hechos. Que dejemos en paz, digamos, nuestra reflexión respecto de la titularidad. Yo creo que ya lo hemos comprendido con cierta solvencia. Tenemos más o menos claro qué significa la titularidad universal de los derechos. Ahora de lo que se trata es del ejercicio universal de los derechos, del respeto universal de los derechos. Y para eso tenemos que pensar en clave cosmopolita, y tenemos que pensar en la viabilidad y cómo hacer, mejor dicho, cómo hacer viable la justicia global. Y aquí, bueno, pues hay autores a los que hay que poner muchísima atención. Otra vez recordando a Martha Nussbaum. Martha Nussbaum tiene reflexiones acerca del cosmopolitismo, pone su granito de arena. Thomas Pogge igual, cosmopolitismo, que le interesa muchísimo el pasar de la clave internacional a la clave global, de la clave internacional a la cosmopolita. Todavía
los derechos están inmersos en términos prácticos en los límites del derecho internacional, que es un paso interesante y valioso, pero insuficiente. Yo coincido en eso con muchos autores que defienden la idea de una justicia global. Tal vez no sea por el momento imaginable o posible una organización política realmente global, pero sí tenemos que ir construyendo las bases para una justicia global, un poco en los términos en los que propone esto Thomas Pauli. Y finalmente, el filosofía del derecho y sobre todo la idea de constitución y todos los neos y la constitución llevada y traída, etcétera. Sí, tiempos de crisis tal vez para la constitución, al menos en nuestro país. Bueno, a ver, de respecto a la constitución y los derechos humanos, yo creo que aquí hay dos ideas que hay que poner sobre la mesa para pensar sobre ellas. Yo creo que las constituciones que han incorporado en ellas el reconocimiento de los derechos se transforman. ¿Por qué? Porque precisamente con ese reconocimiento de los derechos han realizado un acto concreto, que es el de la constitucionalización de la persona. Ese es el tono de las constituciones de nuestro tiempo, el de constitucionalizar a la persona, poner en el centro de la Constitución, de la teoría y de la praxis de la Constitución, a la persona y sus derechos. Bueno, cuando esto sucede, las constituciones se transforman en un espacio de encuentro que favorece el equilibrio entre tres dimensiones sustantivas de la praxis. Por un lado, el derecho, la política y la ética. O sea, esas tres dimensiones se encuentran en una constitución una vez que se ha constitucionalizado a la persona. La política está representada en las constituciones fundamentalmente a través de la práctica democrática. El derecho en las constituciones está fundamentalmente representado por el Estado de Derecho y la ética está representada al interior de las constituciones a través de los derechos humanos. Entonces, esas tres realidades, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, deben converger en la Constitución. O sea, la Constitución es como una especie de continente donde esas tres realidades se insertan y, digámoslo de esta forma, se vinculan de una manera equilibrada. Y de ese equilibrio surge algo muy bueno. Ya de por sí o en sí mismas, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos son cosas buenas en sí. Ahora imaginemos cuando se vinculan, cuando colaboran, digámoslo así, cuando se interconectan. Derechos humanos y Estado de Derecho, derechos humanos y democracia, democracia y Estado de Derecho, se hacen conexiones entre ellos y esas conexiones son posibles en la Constitución. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se utiliza el concepto de supremacía constitucional, dotándole al plano político de un privilegio o de una primacía sobre los otros dos. Es lo que estamos viendo ahora. Estas reformas actuales a la Constitución mexicana, en más de un sentido, lo que hacen es desequilibrar ese vínculo entre ética, derecho y política, entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, porque hacen prevalecer lo político en vez de equilibrarlo con los otros factores. El mandato popular, una retórica barata, se impone a elementos axiológicos sustantivos de justicia o se impone y destruye o erosiona el funcionamiento del Estado de Derecho. O sea, por eso es tan delicado y tan dramático tal vez lo que estamos observando hoy en día en nuestro país. Me parece que es todo un desacierto y en todo caso, pues desafortunadamente tendremos que pagar las consecuencias durante muchos años
de este tipo de errores, ¿no? En los que esa interpretación ideológica desaforada, esa interpretación desquiciada de lo político, lo que hace es subordinar a otros planos del ethos o de la praxis, particularmente al Estado de Derecho y a la ética, a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Fascinante esta premisa, doctor, me lleva a pensar otras en este aspecto de ensayar esta. O sea, haciendo una suerte de síntesis de toda la argumentación que nos presenta aquí ahora, me la voy a dirigir en tres flancos principalmente, ¿no? La primera tiene que ver con el deber ser y el es, en este sentido, esta vena kantiana que viene, digamos, las paradojas de la crítica a la razón práctica, o sea, y la razón pura, que es donde va a beber, digamos, todo el discurso de la escuela de Frankfurt, toda la escuela, digamos, que da origen a estas interpretaciones, digamos, contemporáneas, ¿no? En este aspecto, hago la mención de Kant porque, bueno, muchas de las críticas presentan los atributos de los derechos humanos, ¿no? Son universales, son intangibles, tienen ciertas características ontológicas muy particulares, ¿no? En este aspecto hago esta para después introducir el qué tal si quitamos una axiología kantiana, que en última de las críticas que hay es una axiología cristiana o newtonista, ¿no? Si uno nos va, por ejemplo, a la vena, digamos, historiográfica de los derechos humanos, ¿no? Este tributo al historicismo, vamos a encontrar que son pensadores cristianos, ¿no? Malik, toda esta gente que hizo la declaración del 48, tienen, digamos, estos fundamentos kantianos muy arraigados y de encima algunos lo ven, en ese sentido es como que muy nietzscheano, pero lo ven con recelo, con Kant, Platón, el universalismo, la decadencia de Occidente, ¿no? En clave nietzscheana, en este aspecto me parece interesante. Esta es la primera premisa que me gustaría ponerla a discusión. La segunda, lo pienso en un triángulo, o sea, que esta es como la que dice la cuestión de la ontología del lenguaje, que eso, por ejemplo, en Gottlob Frege, ¿no? Sentido y referencia. Pero usualmente el lenguaje tiene sentido de referencia, ¿no? Si yo digo Anita Labratina, la señalo, ¿no? Es una persona con ciertas características, una mujer mayor, una niña, una mascota incluso, ¿no? En aspecto cambia el referente lingüístico, ¿no? Si eso pasa con Anita Labratina, el jabón, la acción de lavar, o sea, ¿qué pasa con predicados como la paz? O sea, ¿qué pasa con democracia, derechos humanos, política, todos estos temas que son naturalmente multívocos en el siglo XXI, pensando en el reto que hay, ¿no? En ese aspecto, pienso lo dijo hace rato de manera épica, o sea, el tema de una cosa es la ontología y otra cosa es el lenguaje, o sea, prácticamente pienso en esta doble dimensión, ¿no? O sea, por un lado, lo que existe tal cual, esta digamos, cuestión que viene de la ontología clásica, y la otra, la ontología del lenguaje. O sea, en ese sentido, ¿qué tipo de realidad tiene el lenguaje? En este sentido, si el discurso de derechos humanos es en última instancia el lenguaje, entonces, ok, ¿cuál es la realidad ontológica de ese discurso? O sea, eso es prácticamente uno de los temas, o sea, en ese aspecto, ensayar, ¿no? Que atrevernos a ensayar estos potenciales posibilidades de solución a este problema, que me parece intrigante. Y el último, pero no menos importante, tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, en términos de utopía. Pienso, por ejemplo, Samuel Moen y Robert Nozick, en este sentido, historiador, constitucionalista y el otro filósofo político, ¿no? O sea, en este sentido, algunos lo ven como contemporáneo, antagónico a John Rawls, precisamente esta idea, digamos, Kant y Hegel, perdón, en este sentido, ¿qué tal si cambiamos? No es perfecto, no está dado, sino es imperfecto, conflictivo y en perpetua constante, ¿no? Esta digamos, dialéctica, o sea, de los creadores de Heráclito Parménides, de racionalismo contra empirismo, o sea, creo que en el siglo XXI aparece esta, ¿no? O sea, por ejemplo, lo pienso en categorías de más o menos el presente, la Constitución viva de Miguel Carbonell, su evolución y tal, se obedece a constituciones sociales, fenómenos emergentes. Esto lo vemos en materia penal, en materia civil, cosas que no están pensadas ni por el constituyente ni por los legisladores, de repente son una realidad jurídica y hay que normar, ¿no? En este sentido, el avance de las sociedades va más allá del derecho. Esa es una cuestión como innegable dentro del mundo específico de los juristas, ¿no? En este aspecto, pienso en tiempos de lo dúctil, en tiempos de lo líquido y en tiempos de lo posmoderno, ¿no? En ese aspecto, son la condición de no verdad, o sea, es como que la mutabilidad. O sea, en ese aspecto, es interesante esta tensión dialéctica, doctor, o sea, resumo, o sea, la transición del deber ser al ser en términos de filosofía del lenguaje y ontología del lenguaje, que son como dos categorías, como lo menciona, ¿no? Ontología secas, ontología del lenguaje, obedecen a realidades discursivas diferentes dentro del mundo de la filosofía. Tiene que ver con esta composición de mente, mundo y lenguaje, ¿no? O sea, ¿dónde están los derechos humanos? Están en una construcción ideal, utópica, ya en el hipertopos uranos, solo en papel, ¿no? Los derechos de papel, en ese sentido, este atributo a Guastini, están en el mundo, o sea, son cosas que existen tal y se pueden conocer, eso hay que hacerlas real, pienso en esta
como venas sociológicas, estas venas políticas, desde luego de las luchas sociales, porque los derechos humanos no son así que todos agarrados de la mano corriendo en una pradera del sueño, sino son años, siglos de luchas de grupos específicos contra opresiones específicas, ¿no? Es como algo pensando en colectivos, las otras voces, otros mundos, los outsiders famosos, ¿no? En ese sentido, como empiezan a tener representación política, social y sobre todo jurídica, ¿no? Eso es lo interesante. O si están ya dados como un lenguaje, no sé, en ese sentido es la primera. Deber ser, ¿qué tal si cambiamos entonces, es como que este ensayo, esta posibilidad de existencia discursiva, quitar los referentes kantianos, ¿no? Quitar los referentes universalistas, que es un debate, o sea, en ese sentido, no sé, me gustaría escuchar su premisa, su peculiar punto de vista sobre esto. O sea, si conviene seguir abrazando ideas como el universalismo en términos cosmopolitas, o si como ha hecho la contemporánea historiografía, apostarle a lo micro, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, sí, no es perfecto, no es la historia del mundo, no es la historia de toda la eternidad, o sea, es la historia de aquí y ahora, ¿no? En ese aspecto, esta tensión, o sea, una peca de omniabarcante muy hegeliana, muy ingenua en el siglo XXI, o sea, antes era más válido y más valioso, y la otra peca muy subjetivista, ¿no? En ese aspecto, a propósito de estas tensiones dialécticas, me gustaría escuchar su punto de vista pensando esto. A ver, sí, yo creo que ya para ir cerrando y terminar, en efecto, a ver, esa tensión entre lo universal y lo histórico, entre lo universal y lo particular, lo concreto y lo abierto, lo abstracto. Es una tensión, tienes toda la razón, permanente, es una tensión real en la teoría y la praxis de los derechos humanos. Y aquí yo creo que tendríamos que reflexionar, aunque no pueda tener una respuesta, me parece que puedo formular la pregunta. Tenemos que reflexionar y buscar una respuesta para la siguiente pregunta. ¿De dónde brota, querido Omar, de dónde brota y cuál es el alcance del significado de esta frase? No debes jamás torturar. O sea, esa frase, ese discurso, ese enunciado, no debes jamás torturar. ¿De dónde brota su significado? ¿Es una frase universal o cabe solamente en un contexto histórico concreto, específico? Es que las dos cosas. Se proyecta de manera universal, pero se vive de manera micro, histórica, etcétera, ¿no? Yo creo que para comprender precisamente esa tensión, pues tenemos que preguntarnos sobre de dónde brota el significado de esa frase. No debes jamás torturar. Por ejemplo, tenemos más o menos claridad de dónde surge el significado de la frase un día dura 24 horas, es decir, el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas. Ok, más o menos tengo manera de rastrear el fenómeno que es descrito por esa frase. Y también conocer el alcance de la frase, de la afirmación. Aquí, la otra frase, no debes jamás torturar. Lo que tenemos que seguir pensando es de dónde brota su significado y cuál es su alcance. Y yo creo que podremos ir comprendiendo que esa frase tiene, por un lado, una faceta, un alcance universal, pero también tiene un contexto de aplicación y de comprensión histórico y concreto. Y respecto de la utopía, la última idea está respecto de la utopía, lo que me parece que amenaza la utopía de los derechos humanos con mayor fuerza actualmente es la ineficacia. Es decir, que el discurso de los derechos humanos eventualmente no encuentre un correlato fáctico equivalente. Como lo acabas de decir, los derechos humanos a veces aparecen como un discurso muy positivo, idealista, todos tomados de la mano, corriendo en una pradera ideal, pero en la realidad es descrita con otro tipo de enunciados y de predicados
llenos de violencia, llenos de muerte, de discriminación, de sufrimiento. Entonces, desde mi punto de vista, el gran enemigo de los derechos humanos está en su ineficacia, que eventualmente en algunas generaciones nos hayamos agotado del esfuerzo por trasladar las ideas con eso que has mencionado, ese carácter universal de los derechos, a una realidad histórica concreta y tangible. Eso es lo que más me preocupa. Y sobre todo, todas los brotes, digámoslo así, los brotes contemporáneos de inhumanidad, de alguna manera disfrazados con una piel de oveja. Para mí, uno de también de las grandes amenazas por la inhumanidad implícita o inherente de su desarrollo es el imperativo tecnológico, ya que todo lo que es técnicamente posible se deba llevar a cabo. Yo creo que eso clausura la posibilidad de una reflexión que coloque el uso y desarrollo de las tecnologías a una escala humana. O sea, las amenazas ahora mismo son como latentes o incluso muy presentes. Hace unos años se hablaba de ciencia ficción del Terminator. Bueno, pues ahora ya parece que es mucho más factible encontrarse con armamento que sustituya a los ejércitos. Ahora mismo los ejércitos utilizan armamento. Pues imaginemos armamento sin ejército. Drones que matan, son robots que pueden tener esa función. Entonces, todas esas tendencias tecnológicas que reclaman un desarrollo acrítico son extremadamente peligrosas. A mi juicio, extremadamente peligrosas. Neurociencias, inteligencia artificial, etcétera. O sea, you name it. O sea, hay una cantidad importantísima de desarrollos tecnológicos que requieren un gobierno serio, o sea, un gobierno real y serio, que no esté gobernado aquello ni por la política, exclusivamente, ni por la economía, sino que la ética, a través del derecho, tenga algo que decir y que dé los insumos para gobernar esas realidades, que ahora mismo están corriendo, materialmente corriendo, sin un sentido humano garantizado. O sea, sí hay, por supuesto, cosas muy buenas en el chat GPT y en la neurociencia, pero también hay cosas muy inquietantes que deben ser atendidas, interpretadas y gobernadas bajo los criterios de los derechos humanos. Desde este punto de vista, doctor, le acaba de dar al clavo con los temas del presente, ¿no? El tema top 3, pienso ahora en el mundo jurídico de derechos humanos, de lo bio a lo neuro y de ahí a lo computacional, ¿no? En ese aspecto es como que esta triada nueva, digamos, de fenómenos emergentes, como precisamente no está regulado todavía, ¿no? Aún, o sea, o solo en algunos lugares, o ciertas políticas, y justo el problema es este, ¿no? Pensando en el costo de los derechos precisamente y la tecnocracia, que son como, además de los populismos, además de las derechas y los derechos seculares o religiosos, que tienen como que sus vertientes, ¿no? En ese aspecto, estas voces, estos discursos de odio totalizantes, dicotómicos, además de eso, la cuestión económica, la cuestión medioambiental, ¿no? Que es otro de los flancos, claro. Algunos se está acabando el tiempo, en ese aspecto lo ven así, ¿no? O sea, como que la tierra te necesita, en ese aspecto es como que este nuevo paradigma que no es antropocéntrico, que incluso llega a algunos, vuelta a la ontología, dar representación jurídica, que sea la naturaleza, personas no humanas, los animales. La roca, ¿sí? La Pachamamba, todo lo que mencionamos. O sea, Perú, Ecuador, perdón, y otras realidades constitucionales, o sea, estos temas, por ejemplo, es muy peculiar, como que me atrevería a dejar así como que la conclusión aporética, muy del estilo de los diálogos de Platón, en ese sentido la invitación totalmente a la segunda parte, ¿no? En este aspecto es como el pretexto perfecto desarrollar estas habilidades, porque son estos discursos, pero bueno, yo lo dejaría aquí, doctor, en ese sentido, por el tema del tiempo y tal, o sea, no sé si nos quiera regalar algo así como que de conclusión final en ese aspecto. Primero, felicitar la iniciativa que encabeza Omar. Muchas felicidades por esta iniciativa.
de diálogo, de difusión, de divulgación de pensamiento en torno a los derechos humanos. Y pues nada, invitar a todo el público que nos pueda seguir y que pueda descargar y ver esta conversación, pues animarles a, digámoslo así, abrazar intelectualmente a los derechos humanos, hacer el esfuerzo de entender mejor sus premisas y comprender mejor su alcance, porque en ausencia de ellos, el futuro no resulta nada halagüeño ni brillante, al contrario, sombrío, oscuro y francamente indeseable, ¿no? Y agradecerte mucho por la invitación a dialogar contigo. Gracias a usted, doctor, por la apertura, por este diálogo, por estas premisas, este tiempo que nos comparte precisamente con el áreas de difusión, este contenido, que no se quede, digamos, en los grandes pináculos académicos, ¿no? Que llegue, digamos, a otros mundos, a otras voces, que pueda ser, digamos, sujeto de discursividad, ¿no? Muy a propósito del discurso de los derechos humanos. No me queda más que agradecerle, doctor, el espacio, este diálogo, el diálogo con precisamente el doctor Hugo Ramírez, investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana, ¿no? En el área de filosofía del derecho, derechos humanos, y forma pues, parte del Sistema Nacional de Investigadores en un nivel 3. En este sentido, este imperativo de divulgación científica se vuelve a propósito de lo que digamos una realidad fáctica, ¿no? No queda solo en el que hay arriba, o sea, para el lenguaje academicista, sino que se llega a más voces. En ese sentido, gracias, doctor. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos aquí en contacto. Gracias.